abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. En esos casos, aunque exista robo, aunque exista hurto, la responsabilidad penal no están sujetos no están sujetas las personas. Y si nos damos cuenta, los hermanos no los incluyen en ese inciso, los incluyen más adelante, tiene un tratamiento especial ese grupo de sujetos. ¿Qué más, Julio César? Silic, inciso número 3. El consorte viudo, respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona. Por ejemplo, alguien fallece y la persona y el consorte sobreviviente se apropia de bienes de la fallecida o del fallecido. Aquí no van a estar sujetos a responsabilidad penal. ¿Qué más? Número 4. Los hermanos, si viviesen juntos. Esta excepción no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Bueno, ¿qué interpretación le damos acá? Número 1, los hermanos, pero no solo porque es mi hermano, mi hermana, y ella vive en zona 5, yo vivo en zona 2, y resulta que va a robar a mi casa, porque no se cumple el requisito. Ahí el requisito es que vivan juntos. Toda vez vivan juntos los hermanos, están exentos de la responsabilidad penal, de la punibilidad, las personas a las que se refiere este inciso. Otro aspecto importante ahí de rescatar es que les pongo un ejemplo. Vamos a ver, Julio César. Juan y Pedro son hermanos, viven en la misma casa, pero Juan pues se reúne con su amigo y ambos deciden ingresar a la casa y campantemente se llevan, forzan la chapa y se llevan 100,000 quetzales. ¿Será que el hermano de Juan es responsable penalmente, sí o no, y por qué? Sí, licenciado, porque está cometiendo una acción, está tipificada, no es antijurídica, bueno, es antijurídica, perdón, y está, en este caso, está hurtando, ¿verdad? Y el hermano está vivo. Pero, gracias, Julio César. Rosario. Yo diría que el hermano quedaría exento, pero el amigo que lo acompañó, él sí tendría implicaciones legales. Sí, él estaría sujeto a la punibilidad. Él sí estaba punible. Sí, es punible, exactamente. A eso es lo que voy. Sí, eso es lo que dice este inciso. Los hermanos que vivan dentro de la misma casa, si hay un robo, por excusa absolutoria no se le puede aplicar la pena. Eso lo va a estar sujeto a responsabilidades civiles. Es otro asunto. Sin embargo, a los extraños, o sea, al amigo, a él sí le podemos imputar y podemos aplicarle una sanción. Eso es lo que dice. Dígame, Julio César. Tu micrófono. Licenciado, disculpe, pero si el hermano le robó, pues en este caso su otro hermano, sin consentimiento, y este hermano agraviado pone la denuncia, da pie la denuncia, o sea, sí es una denuncia efectiva, se podría decir. Gracias. Fíjese que no, porque leamos, hay un requisito especial ahí. Si los hermanos viven juntos, no se les puede aplicar la pena. Veamos ese inciso otra vez, Julio. Número 4. Los hermanos, si viviesen juntos, si viviesen juntos, esta excepción no es aplicable
a los extraños que participan en el delito. Pero significa, si los hermanos viven juntos, no va a ser sujeto de la responsabilidad penal. Hay una excusa absolutoria que, si bien es cierto, es una acción típica antijurídica culpable, pero no es punible. No se configuran todos los elementos positivos de la definición de delito. Entonces, al hermano, pero acuérdense bien de algo, si viven juntos, pero si viven separados, yo vivo en un lugar y mi hermano vive en otro lugar, inclusive de diferente casa, aunque seamos vecinos, aunque vivamos en el mismo condominio, pero si vivimos en diferente casa, ahí sí puede aplicarse la pena. Pero si vivimos dentro de la misma casa, ahí no se va a aplicar ninguna pena, solo va a estar sujeto a responsabilidades civiles, daños y perjuicios. Y también algo de rescatar de este último inciso es que a los extraños, ¿qué significa extraños? Personas, amigos, primos, otro tipo de familiar que no entre dentro del ajenos a la familia, como dice Rosario, que no entre dentro del ámbito de los parientes, dentro del grado de ley. Entonces a esto sí se les puede aplicar la pena. A eso se refiere. Si son hermanos que viven dentro de la misma casa, aunque robe lo que robe, no va a ser, como dice Julio César, no puede ser una denuncia efectiva, porque el caso se va a caer, porque en realidad, si revisamos todos los elementos de la teoría del delito, no se configuran todos, porque hay una excusa absolutoria. A pesar de que lo declaren culpable, no le van a poder imponer una sanción. A eso se refiere ese inciso. ¿Y quedó claro, Julio César, o le tiene alguna duda? No, licenciado, todo bien, gracias. Okay. Otro delito, otro ejemplo que les puedo dar, y hay varios en el Código Penal de excusas absolutorias, es el artículo 388. ¿Cuál es? Leamos ese artículo, Dulce, Estefanía. Dulce, Estefanía. Artículo 388. Exención de pena a los ejecutores. Los ejecutores de rebelión o de sedición quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad, antes de que ésta les dirija intimidación o consecuencia de ella. Okay. Si se dan cuenta, hay varios delitos ahí que el Código Penal regula, por ejemplo, la sedición, y hay otros delitos ahí. Si los sediciosos en determinado momento deciden deponer sus acciones antes de que el Estado los llegue o los trate de disolver, ellos, si se arrepienten de sus acciones antes de que concurra esa circunstancia que establece el artículo 388, a ellos no se les va a aplicar la pena, a pesar de que hay una acción típica antijurídica y culpable relacionada con la sedición. Entonces, las excusas absolutorias es eso, es esa exclusión de la punibilidad, ¿sí? Exclusión de la sanción. Y las excusas absolutorias es un elemento negativo del delito. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que hemos hablado hasta el momento. ¿No? Entonces, mire, pues, sí, dígame. El licenciado, respecto al perdón del ofendido, también entraría dentro de la excusa absolutoria. Fíjense que el perdón del ofendido, algunos lo incluyen en la excusa absolutoria. Sin embargo, dentro depende en qué etapa se encuentre el proceso, ¿sí? Y hay delitos que no permiten el perdón del ofendido. En los delitos que sí permiten el perdón del ofendido, pues sí es una excusa absolutoria, podría entrar. Ya. Muchas gracias. Bueno,
Entonces, algo importante, ustedes tienen que memorizarse los elementos positivos del delito, los elementos negativos, las circunstancias que rodean a cada uno de ellos, porque eso es objeto de examen privado. Y lo tienen que hacer de manera ordenada, porque es una definición técnica. Ya no pueden ir a decir delito es algo que se comete o algo que, así como contestaron algunos compañeros, el delito ya es una acción. Ya sabemos que hay acciones o en su caso omisiones, es toda conducta consciente y voluntaria, ¿no? Típica, ya sabemos que es típico, que se encuentra regulado dentro del Código Penal y que es una descripción que el legislador hace de esta conducta. Antijurídica, todo lo que va contra derecho, culpable cuando uno tiene las condiciones para saber lo que está haciendo. Y punible la sanción. Entonces, todos esos elementos que hemos visto, esos son objetos de examen. Entonces, no hay ninguna duda con relación al delito y su definición técnica, porque también hay definiciones no técnicas que ustedes pues ya más o menos manejan. Si no hay ninguna duda con relación a eso, vamos a pasar al siguiente tema. Dígame, Carlos. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta. Cuando un hermano roba y está dentro de la casa, pues no se le puede Que perseguir vivan penalmente. juntos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde encontramos lo de la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, ahí el mismo código dice que están sujetos a la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil en el código civil establece que la responsabilidad civil es el pago de los daños, restitución de la cosa y si hubieron perjuicios. La responsabilidad civil es devolver el dinero, pagar, por ejemplo, si es un televisor que costó 30,000 quetzales, ya no está, pagarlo, o si se robó 100,000 quetzales y eso generó intereses, pagar los daños y los perjuicios. Eso está en el Código Civil. ¿Cuál es la manera de tratar el tema de la responsabilidad civil? Las responsabilidades civiles van desde la restitución del objeto o de la cosa, daños, perjuicios. Muy amable, licenciado, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Solo que voy a conectar mi compu, que ya no tengo mucha carga. Me permiten un segundo, me voy a desconectar unos 3 minutos.
Bueno, vamos a continuar. Solo me preguntan un ratito porque se me está trabando esta cosa. ¿Qué es lo que continúa después de la teoría del delito, Julio César? Según el programa. Es que no lo tengo. Se quedó trabado esto. Ahorita le digo. Por favor. Esto se quedó trabado. Ahí está. Ya vimos la tipicidad, la punibilidad. Abordamos de cierta manera las funciones del elemento o los elementos negativos del delito, como las causas de inimputabilidad. Ya vimos la minoría de edad. También vimos la legítima defensa, abordamos el estado de necesidad, abordamos el ejercicio de un deber, un derecho. También ahora el último tema que vimos ahorita fue las excusas absolutorias. Ahora veamos la clasificación de los delitos, que es el siguiente tema. Los delitos dentro del Código Penal, pues hay delitos, hay faltas, y dependiendo de los delitos que sean, los delitos se pueden clasificar en delitos graves. Perdón, los delitos se pueden clasificar por su gravedad, por su estructura, por su resultado, por su ilicitud y motivación, por la forma de acción y por el grado de voluntariedad o culpabilidad. De conformidad con esta clasificación, pues los delitos por su gravedad permítame, se me va a quedar trabado toda la computadora. Bueno, entonces, como les decía, los delitos se clasifican de diferente manera. Hay delitos que se cometen por omisión y hay delitos que se cometen por comisión o por acción. Cuando son delitos por comisión o por acción es cuando el sujeto activo va a realizar una acción. Sin embargo, cuando son por omisión es porque el sujeto, a pesar de que tenía la obligación de realizar algún actuar, no lo hace. Hay delitos que son dolosos y hay delitos que son culposos. ¿Y qué es un delito doloso, Sergio?
un delito culposo, Doloso. doloso. Oye, un delito doloso es cuando una persona no está directamente, o sea, podría ser que uno no esté directamente sabido de a lo que va o a lo que se metió y que lo engañen por una estafa. No sé si eso podría ser por un dolo, licenciado. No. No. Gracias, Sergio. Yo sé. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que un delito doloso es cuando la persona piensa el hecho o piensa, ya sabe a lo que va a ir a hacer. Un delito doloso es cuando el sujeto activo, cuando hablemos aquí en la Casa de Derecho Penal, es importante que ya utilicemos los términos que hemos abordado. En vez de decir una persona, puede decir que el sujeto activo, ¿sí?, de manera consciente y voluntaria, decide cometer una acción, decide cometer un delito, ir a robar, ya sea de una forma directa o indirecta. Decide realizar una acción y la hace. Yo quiero, ir a matar a tal persona, a darle muerte a tal persona, y va, y le da muerte. Es un delito doloso. Pero también hay delitos culposos. Los delitos culposos es que por cualquier omisión o los delitos culposos es porque cuando existe alguna impericia, alguna negligencia, el sujeto activo comete un delito. Esa es una clasificación de los delitos dolosos o culposos, pero también hay otra clasificación que es la que recoge nuestro Código Penal, la clasificación bipartita. Y esta la clasifica como delitos y faltas. Los delitos para el Código Penal guatemalteco son infracciones a la ley penal que tienen una consecuencia jurídica más grave. Y las faltas tienen una consecuencia jurídica inferior y no son de mayor trascendencia. Y aparte de eso, la consecuencia jurídica entre una falta y un delito es totalmente diferente. Veamos el Código Penal donde inicia los delitos. En el 122 o 21 creo que es. ¿Y qué es lo que dice ahí el Código Penal en el título? Julio César. Con gusto, Rick. Dice título 1, los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Capítulo 1 del hombre homicida simple. Solo el título. El título 2 regula los delitos. Ahora veamos dónde inician las faltas. Por ahí, por el artículo 450 y algo, creo que es. El título 3. ¿Qué artículo me dijo, licenciado? Disculpe. 450 y algo, no recuerdo bien cuál es. Libro tercero, artículo 480. A 480, ajá. ¿Qué establece? Dice título único, capítulo 1 de las disposiciones generales 480. Ese es el título 3. Ajá, sí. Título 3. Perdón. Título 3. Dale que se me perdió.
El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas previstos en el artículo. No sé si estoy correcto. Herbert. Es el libro tercero de las faltas. Ajá, sí. Libro tercero de las faltas, título único, capítulo 1. ¿Qué artículo? ¿En qué artículo? Queda en el 480 y solo habla de las disposiciones generales. Luego ya en el 481 de las faltas. Entonces la clasificación bipartita que hace el Código Penal, los delitos los clasifica en delitos y faltas. Las faltas pues son infracciones leves a la ley penal y pues su consecuencia jurídica va a ser, no va a ser tan grave. Es uno de los aspectos importantes en cuanto a la clasificación de los delitos. Sin embargo, cuando existen o los delitos que se cometen en determinadas circunstancias y hay pluralidad de delitos o hay varios delitos, ya sea en una acción o en varias acciones, entonces estamos abordando la pluralidad de delitos. Cuando existen varios delitos en una sola acción o varias acciones y hay varios delitos, a eso se le llama pluralidad de delitos. Ustedes han escuchado hablar del concurso real, concurso ideal y del delito continuado, Julio César. No, licenciado, no lo he escuchado. Okay. Sergio, Andrés. No, licenciado, no lo he escuchado, le soy muy sincero. Gerardo. No, perdone, ahí sí le quedo más. Herbert. Tampoco, Lic. Okay. Cuando la ley penal, el Código Penal en este caso, aborda los delitos, recordemos de que una sola acción, o sea, realizar algo, puede el sujeto activo encuadrar esa conducta, solo una conducta, en varios delitos. A eso se le llama pluralidad de delitos, que haya cometido o que haya realizado una o varias acciones y hay varios delitos. Por ejemplo, una persona viene y le da muerte a otra persona con un arma de fuego, la cual tiene el registro esmerilado. Ahí hay una pluralidad de delitos. El primer delito que cometió este sujeto activo fue un homicidio, pero hay otro delito también, que es la utilización del arma de fuego con el registro alterado o borrado. Eso implica que hay una pluralidad de delitos, o puede ser también que varias acciones existan varios delitos. Solo permítanme un segundo, jóvenes. Perdón. Entonces, cuando hay una pluralidad de delitos, el abordaje que le da el Código Penal, si nos damos cuenta y revisamos el artículo 69, el artículo 70 del Código Penal, ahí se aborda el tema de la pluralidad de delitos, cuando establece los tipos de concurso. Los concursos, tanto el real como el ideal, aborda el tema cuando una sola acción es constitutiva de varios delitos o cuando varias acciones son constitutivas de delito. Veamos qué dice el artículo 69, Sergio Andrés.
Con gusto, licenciado. Ahorita se los leo. Artículo 69. Al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Si todas tuvieren igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior. Número 1, a 50 años de prisión, y 2, a 200,000 quetzales de multa. Ahí existen una pluralidad de delitos. Si se dan cuenta que este artículo regula el concurso real, ¿sí? Cuando existen varios delitos por varias acciones, entonces se le va a sancionar con las penas que están reguladas para cada uno de los delitos. Sin embargo, esta pena no podrá ser superior a 50 años, a pesar de que a la persona la condenen a 300, 800, 900, 1000 años, el cumplimiento efectivo de la sanción que está regulando el concurso real no debe de superar los 50 años. Por eso es que dicen que la cárcel no es el tiempo que una persona puede estar detenida por prisión, por una condena de prisión, no puede exceder de los 50 años. Yo me recuerdo, no sé si ustedes se enteraron del caso de la persona que quemó un bus por Zacapa, creo que era el taquero, y quemó a un montón de hondureños, y resulta que lo condenaron por cada uno de los delitos. Recordemos de que el bien jurídico tutelado denominado vida, habían creo que no sé si 10 o 15 personas, no me recuerdo, pero cada uno de ellos era titular de un bien jurídico tutelado denominado vida. Y viene esta persona, ordena quemar el bus. Dentro habían X cantidad de personas. Entonces ahí hubo un concurso porque esa acción lesionó el bien jurídico tutelado denominada vida al darle muerte a las 15 personas. Y esta persona la condenaron creo que a 800 años de cárcel. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal, lo que acabamos de ver y establecer ahorita, en el concurso real, no puede ser superior a 50 años. Lo máximo que va a cumplir el sujeto activo cuando sea condenado, cuando se emita la sentencia condenatoria, va a ser lo más 50 años. No puede ser más. Pues vamos a ver ese artículo, por favor. Sergio, para que quedemos claros. Claro que sí, licenciado. Se lo vuelvo a leer completito. Por favor. Con mucho gusto. Dice: al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves. Pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Ese artículo, póngale concurso real. Artículo 69. Ok. En Guatemala no existe la cadena perpetua. ¿Sí? Porque el código, para que exista la cadena perpetua, tiene que modificarse el Código Penal. Y existen una serie de circunstancias que rodean la punibilidad. Recordemos de que el sistema penitenciario tiene que cumplir una función rehabilitadora. Y a raíz de eso, pues existe la redención de penas. En el sistema penitenciario, por cada 2 días de trabajo o estudio, le reducen 1 día. Por ejemplo, la persona fue condenada a 30 años de cárcel, de prisión. Y resulta que desde que ingresó o fue condenado y desde que está en la cárcel, se dedicó a estudiar y a trabajar.
Por cada 2 días que él trabajó, le descuentan un día. Por eso es que muchas personas salen tiempo antes de no cumplen los 30 años. Muchos también cumplen la mitad de la condena, dependiendo de las circunstancias en que se encuentre el privado de libertad. Pero en el concurso real, cuando una sola acción sea constitutiva de varios delitos, va a ser sancionado con cada una de esos delitos. Alguien que viene, le da muerte, o pongamos otro ejemplo, un caso en la ciudad capital, donde una persona con una bomba hechiza a un bus, la lanzó y pues lesionó, creo que le dio muerte a otra persona, inclusive ella se amputó las manos. Pero resulta que esa sola acción de haberle dado muerte a un pasajero, ahí estamos cometiendo el delito puede ser asesinato o homicidio, dependiendo de la circunstancia. Aparte de eso, también utilizó un explosivo prohibido de uso exclusivo del ejército. Hay otro delito, ahí hay un concurso real. Entonces, cada uno de esos delitos tiene una sanción. Si fuera asesinato, hasta 50 años. Y más la otra sanción de uso de armamento exclusivo del ejército, otros 10 años, supongamos, son 60 años. Sin embargo, el sujeto activo solo va a poder cumplir 50 años. Que ese es el máximo efectivo de cumplimiento de una condena, aunque si ustedes buscan en la prensa o en el internet, se van a dar cuenta que hay sujetos que han sido sancionados y condenados por 800, 1500 años, pero de acuerdo a este artículo, no existe la cadena perpetua. Y no va a cumplir todos esos años. Es mentira. Lo que va a cumplir son un máximo de 50 años, y si se porta bien, se resocializa, trabaja dentro de la cárcel, él solo va a cumplir, en este caso, 30 años. ¿Sí? Entonces, un concurso es cuando existen varios delitos y que esa acción conlleve, o esas acciones conlleven a tipificarlas y que sean diferentes tipos de delitos. Entonces, el primer artículo del 69 es un concurso real, así póngale, concurso real. Ahora veamos el concurso ideal, artículo 70. Estos 3 temas de la pluralidad de delitos, necesito que lo lean. La otra semana vamos a abordar el tema y vamos a dar más ejemplos relacionados con estos 3 temas que son importantes, porque muchas veces no sabemos qué hacer si dentro de esa misma acción hay varios delitos, cómo abordar el proceso, cómo defender al sujeto, cuál le conviene más defender. Veamos en el concurso ideal, artículo 70, Julio César. Concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada. Mayor sanción aumenta hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones y a su juicio. Esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de un... Siga. Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, o delitos sancionados solo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en las formas que resulte más favorable al reo. Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar. Dentro del concurso ideal, indica que si una acción es constitutiva de varios delitos, o que uno fue el medio para cometer otro delito, se le va a sancionar al sujeto con la
pena más alta que tiene el delito. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hay una banda de secuestradores y resulta que se dirigen al lugar a secuestrar a una persona. Sin embargo, se le presenta alguna contingencia y para realizar el secuestro toman el vehículo de la víctima y se lo llevan. Y piden un rescate, porque ese es uno de los elementos del delito de secuestro. Ahí, si se dan cuenta, hay varios delitos, pero uno fue un medio para cometer el otro. Ahí puede haber robo, se robó el vehículo, y puede haber también, y hay efectivamente secuestro. Pero en el concurso ideal, esa acción indica que, como uno fue medio para cometer el otro, solo va a ser sancionado con el delito que tenga mayor sanción. Eso es lo que se refiere al artículo 70. La pena más grave es el de secuestro. Entonces, el concurso ideal también establece que si a pesar de que dentro de la acción las penas al dividirla fuera inferior o fuera más favorable al reo, se le va a aplicar la división de estas. Entonces, este tema, como les digo, lo vamos a analizar ya más a profundidad la otra semana. El delito continuado también. Por ejemplo, un cajero que hoy se roba 5 quetzales, 100 quetzales, mañana toma 200, pasado toma 300, y así. Hay varios momentos. Sin embargo, es un delito continuado. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces nos vamos a quedar ahí. Vamos a pedirle a favor a Andrés que nos suba ahorita le doy la palabra, el formulario para poder finalizar. Dígame, José. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Así como el concurso real, lo máximo sería 50 años de prisión. Pero ¿qué pasa si paga los 200,000 quetzales? Aquí hay algo muy importante que aclarar. En Guatemala tenemos un problema de que en muchos delitos se aplica en 2 penas principales a un mismo delito. Porque hay delitos que tienen prisión de 5 a 10 años y multa. La multa también es una sanción. Aparte es cuando el delito es conmutable. Pero ese es otro tema. Pero cuando al sujeto activo lo condenan a 7 años de prisión más una multa de 200,000 quetzales, en el caso de los delitos de lavado de dinero sí se da eso. Entonces él tiene que pagar las dos, tiene que pagar la prisión y tiene que pagar los 200,000 quetzales. Caso contrario sucede cuando un sujeto es condenado a 5 años de cárcel o de prisión conmutable, ese es otro tema. Conmutable a razón de 100 quetzales. Y al hacer la sumatoria da 100,000 quetzales. Si él paga los 100,000 quetzales sale, pero eso se llama conmuta. Pero cuando el sujeto activo es sancionado con prisión más la multa, que es otra pena principal, ahí tiene que pagar las dos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Sergio, dígame. Sí, licenciado, yo le quería acabar de dar ese ejemplo porque fíjese que yo tuve un problema también con un arma de fuego, ¿verdad? Entonces a mí me dieron los 4 años, pero conmutables, y sí me hicieron la suma, tuve que pagar 7,000 pesos de primero donar a una institución. Pero la donación es una pena accesoria. Ok, hice la donación y ahorita me van a hacer la conmuta, creo que es, ¿verdad? La conmuta, sí. ¿Verdad? Porque fueron 5 quetzales durante 4 años, creo que eso me lo suman así, ¿verdad?
la pena. Entonces, así es, pero son dos temas diferentes, la conmuta y la multa. Tenemos que en las penas tenemos penas accesorias y penas principales. Las penas principales son la pena de muerte, prisión, arresto y la pena de multa. Gracias, Sergio. Gracias, Herbert. Lick, solo una pregunta. ¿Y el concurso ideal de alguna forma no se puede convertir en concurso real por lo mismo de que se cometen 2 o más delitos? Habría que ver cómo está la situación. Y la otra semana les voy a dar más ejemplos más concretos en donde muchas veces es más favorable aplicarle un concurso real al sujeto que un concurso ideal. Y ahí, pues recordemos de que la norma que más le favorezca al reo es la que se le debe aplicar de acuerdo al principio de favor rey. Entonces, sí se puede convertir, pero dependiendo de las circunstancias en que se den los hechos. Ok. Gracias, bueno, entonces para la otra semana me estudian concurso real, concurso ideal, delito continuado, voy a preguntar. ¿Sí? Sujetos, este lo vimos, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado. ¿Sí? Entonces, sujeto pasivo también. La otra semana vamos a continuar viendo estos elementos. Feliz día, nos vemos en otro. Buena tarde, buenas noches. Gracias, licenciado.